Hola, hola, mi nombre es Kevin Goitía, soy estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. En esta oportunidad, correspondiendo con la asignatura Introducción a la Ingeniería Civil, daré un breve resumen o exposición acerca de la ingeniería en la civilización romana. Los romanos son conocidos por sus distinguidas hazañas de ingeniería, ya sean sus caminos, puentes, túneles o impresionantes acueductos. Sus construcciones, muchas de las cuales aún siguen en pie, son un testimonio de sus superiores destrezas de ingeniería e ingenio, por supuesto. Los ingenieros romanos mejoraron las vías, ideas e invenciones para introducir un gran número de innovaciones. Desarrollaron materiales y técnicas que revolucionaron la construcción de puentes y acueductos especialmente. Estos perfeccionaron armas antiguas y desarrollaron nuevas, al tiempo que inclusive crearon máquinas capaces de aprovechar el poder del agua, como lo fue el molino de piedra, que como todo molino pues era activado por el agua. Todos estos logros de la ingeniería romana generaron mucha riqueza y prosperidad para la época, lo que mejoró la calidad de vida de los romanos y a su vez garantizó el dominio del Imperio Romano en Europa y todo el Mediterráneo. Para llevar a cabo estas construcciones, los romanos tenían una serie de materiales empleados como materia prima, que en este caso pues era la piedra, la arcilla, la argamasa y la madera. La piedra empezó a usarse el tufo para el siglo VI, ya para el siglo VI a.C., ya para el siglo II a.C. se sustituyó el tufo que se usaba en la construcción de templos, fue sustituido por el travertino. Y ya para la época de Augusto se generalizó el uso del mármol de Carrara, que fue el que quedó como para usarse. En el caso de la arcilla, se utilizaba para la construcción de ladrillos y tejas. Para desarrollar estas tejas o ladrillos se utilizaban moldes de madera. El ladrillo era un elemento fundamental en las construcciones romanas. Otro material era la argamasa o mortero, que no era más que una mezcla de arena, cal y agua con la que se unían los ladrillos. Esto era un material imprescindible en la construcción, para la construcción de las bóvedas, y al mezclarlo con el mampuesto se obtenía lo que hoy conocemos como cemento. En el caso de la madera, era un material pues fundamental para los trabajos, por supuesto, de carpintería y al mismo tiempo para la construcción, porque con ella se hacían los esqueletos de los edificios que se iban a construir o de los armazones de los tejados. Los romanos, se sabe que siempre fue un imperio esclavista. Estos basaron toda su fuerza o energía en los esclavos, porque tenían miles y miles de estos, y esta facilidad, digámoslo así, impidió que se desarrollaran más de lo que lo hicieron en cuanto a técnicas de construcción. Sin embargo, no quiere decir que estos no necesitaran maquinaria especializada para llevar a cabo sus construcciones. De hecho, vemos en las imágenes que utilizaban grúas, por supuesto, que pues, fue un tremendo invento para la época, y les facilitaba el movilizar cargas pesadas o elevar cargas pesadas de materiales. Las poleas pues eran parte de las mismas grúas, ¿no? Y se utilizaban en otros para mover cargas o alzar, mejor dicho, levantar cargas menores. En el caso de los andamios, pues estos los hacían de madera para lograr trabajar a diferentes alturas y poder llevar a cabo sus trabajos, como un andamio en la actualidad, por supuesto. En el caso de las cimbras, era justamente una pieza armada con madera que inicialmente era una cercha y luego se terminaba de formar el arco para desarrollar las arquerías, por ejemplo, de los puentes, o las arquerías que elevaban los acueductos sobre la tierra. En fin, estas eran las técnicas de construcción de los romanos para la época, las principales. En las vías de comunicación, los romanos tenían las calzadas. Las ciudades estaban interconectadas por calzadas que se construían
cavando una zanja y rellenándola de piedras de diferentes tamaños, hasta nivelar el terreno, por supuesto, y recubriendo con una última capa de revestimiento de material fino. En casos excepcionales, generalmente en el interior de las ciudades, en vez de poner material fino, se sustituía por piedras grandes planas que formaban un enlosado. Los romanos llegaron a destacarse mucho con el desarrollo de las calles, porque estos incluso llegaron a hacer aceras en las calles y lograron crear un sistema suspendiendo piedras o poniendo piedras que sobresalían de la calle a cierta distancia específica para que en los días de lluvia las personas pudieran cruzar las calles sin mojarse. Y por supuesto los los carruajes para la época que cruzaban estas calles o que rodaban por estas calles, todos estaban siempre hechos a la misma medida, o sus ruedas estaban hechas siempre a la misma medida, porque debían cumplir con este, digamos, parámetro para poder circular por las calles, ya que estas tenían estas escaleras o pasajes para los peatones que limitaban la circulación de los carros, ayudaban a que disminuyeran las velocidades de estos y pues garantizaba un doble beneficio. En el caso de los puentes, surgen como un elemento secundario pero imprescindible de las vías de comunicación. Es decir, el puente no era el objetivo final, pues, sino que el objetivo final era transportar personas o mercancías. Para ello construyeron los puentes o desarrollaron la construcción de los puentes que permitieran saltar obstáculos o vacíos entre terrenos y permitir así la comunicación de un punto a otro. En el caso de los puertos se sabe que el Imperio Romano se desarrolló o se potenció, se expandió por el Mediterráneo, lo que generó, por supuesto, que estos desarrollaran o que tuvieran un gran desarrollo en lo que eran sus puertos, porque allí se basaba el principal comercio, traían los esclavos de África, comerciaban los diferentes productos que llevaron o trajeran. Entonces los puertos fueron parte fundamental del Imperio Romano en su economía. En el caso de los materiales que se utilizaban en la arquitectura romana, llevámonos a lo estético, al diseño, la piedra, que ya la nombré como los materiales de construcción, también se usaba para cubrir el edificio con placas planas. En el caso del mármol de travertino, se utilizaba piedra caliza tipo porosa, color beige, era la más usada. El tufo pues es una piedra volcánica, se empezó a usar en los altares, por supuesto, por su resistencia al fuego. El ladrillo era el material más usado en las construcciones para recubrir el hormigón. En el caso del ladrillo a barro cocido, se utilizaba para los canales y tuberías de los acueductos y para las partes menos visibles, los recubrimientos menos visibles. El hormigón era la base de casi todo para las construcciones romanas, y el mortero o argamasa pues jugaba la parte, digamos, más importante porque era el material más fuerte allí, pues. Ahora vamos a ver en el caso de la ingeniería hidráulica. Los romanos se conocían también por gustarles pasar tiempo de ocio o de salud. Para esto desarrollaron termas, que no eran más que templos justamente de ocio y salud, en los que llevaban a cabo baños calientes, fríos o templados. En estos mismos eran gimnasios en donde se desempeñaban papeles destacados, relaciones sociales, porque aquí se reunían los personajes de la alta sociedad romana, digamos. En el caso de los acueductos, que es una de las grandes obras por las cuales más se destaca la ingeniería romana, pues eran característicos
de esta civilización y se llevaron a cabo para solucionar los problemas de abastecimiento de agua. Los romanos tuvieron la capacidad de buscar una toma de agua fuera de la ciudad en un punto elevado y a través de la construcción de los acueductos llevarla hasta la ciudad y abastecerla. En el punto de los acueductos hay que tomar en cuenta algo muy importante que muchas veces se pasa desapercibido y es la topografía. El trabajo de topografía que llevaron a cabo los romanos fue impresionante, ya que estos llegaron a construir acueductos de hasta 90 kilómetros y estos tenían que cumplir con justamente la condición de la inclinación necesaria, pero no excesiva, para llevar en tales distancias el agua desde un punto, un manantial o una toma, hasta la ciudad y poder abastecerla. Entonces, es muy importante destacar esto por justamente la precisión con la que trabajaban estas personas, llevando a tener una proporción en cuanto a declive de metros en kilómetros planos. Es decir, la precisión de esta gente al momento de hacer los trabajos de topografía era impresionante y muy destacable, sobre todo para la época. En el caso de las cloacas, pues en el subsuelo romano estaban las cloacas. Estas recibían las aguas residuales vertidas a través del alcantarillado de la ciudad y pues eran suficientemente amplios como para que un hombre pudiera caminar por ellas, pero siempre estaban obstaculizadas por unas barras para que nadie pudiera pasar hacia allá. En el caso de la ingeniería militar, la ingeniería militar se basó generalmente en las murallas, o básicamente en las murallas. Los romanos, justamente para la época, como eran épocas de guerra y de conquista, estos crearon murallas alrededor de la ciudad para impedir el acceso de agentes externos, digámoslo así, y estas murallas pues justamente eran construidas con cierta amplitud de manera que en la parte superior tuvieran un corredor que les permitiera mantener el control de la ciudad. Gracias.